Buenas noches. Hoy en Malpensante, la historia o la leyenda de Red Cap. Red Cap es traducido en español gorro rojo, gorra roja. Y este es un duende que en unas versiones es un asesino, en otras versiones es un artista con una autorización especial por los seres mágicos del bosque. Es un ser que utiliza sangre para poder hacer sus obras, sus representaciones artísticas utilizando este líquido. A continuación presentaré las diferentes versiones de este ser. La primera versión es que él es un asesino. Según esta versión, Gorro Rojo era un asesino en serie que vivía en un bosque oscuro y temido. Se decía que mataba a sus víctimas y utilizaba su sangre para poder crear obras de arte macabras. Se rumoreaba que Gorro Rojo había hecho un pacto con el diablo para obtener poderes sobrenaturales y que su gorra roja era un símbolo de su conexión con estas entidades oscuras. La segunda versión es que él era un artista con una autorización especial. Había recibido una autorización especial de los seres mágicos del bosque para poder utilizar la sangre de los seres humanos muertos para crear sus obras de arte. Se decía que Gorro Rojo había demostrado su respeto y admiración por la naturaleza y que los seres mágicos del bosque le habían concedido también el permiso para utilizar la sangre de los animales muertos para poder recopilar toda esta sangre y seguir con sus obras de arte. La tercera versión es que Gorro Rojo era un vengador que mataba a aquellos que habían cometido crímenes atroces y que habían escapado de la justicia. Se decía que Gorro Rojo utilizaba la sangre de sus víctimas para crear obras de arte que simbolizaban la justicia o la venganza. El origen de la historia de Gorro Rojo es desconocido, pero se cree que se remonta a la Edad Media, donde algunos historiadores creen que la historia de Gorro Rojo se basa en la figura de un asesino en serie real que vivió en Europa durante la Edad Media. Se rumoreaba que las obras de arte de Gorro Rojo se encuentran escondidas en diferentes partes del bosque y que solo aquellos que están dispuestos a enfrentar sus miedos, aquellos que están dispuestos a enfrentar sus grandes temores, solamente tienen el poder para poder encontrar. Gorro Rojo tiene poderes sobrenaturales y que pueden otorgar a aquellos que poseen habilidades y conocimientos especiales. Él puede otorgar este tipo de poderes y habilidades a los que creen en él, por decirlo así. Lugares asociados con Gorro Rojo. Se cree que Gorro Rojo vivió en un bosque oscuro y temido que se encuentra en alguna parte de Europa. Algunos lugares que se han asociado al Gorro Rojo incluyen el Bosque Negro en Alemania, el Bosque de Brocéliande en Francia y el Bosque de Sherwood en Inglaterra. También tiene diferentes apariencias físicas asociadas. Por ejemplo, en esta versión la apariencia física está asociada a que su estatura era un duende de 1,20 m aproximadamente y 1,50 m de altura. Su piel era un tono rojizo oscuro, casi como la tierra seca. El cabello era rojo brillante y despeinado que se le caía sobre los hombros. Sus ojos eran de un color verde brillante y penetrante que parecía ver a través de la oscuridad, o sea, algo muy similar a los gatos. Nariz. Tenía una nariz larga y curvada que le daba un aspecto mucho más siniestro. Su boca era pequeña y cruel, con los labios muy delgados y una sonrisa muy maliciosa. En cuanto a la ropa, llevaba una túnica roja y negra, con un cinturón de cuero negro y una capa roja que le caía sobre los hombros.
gorro rojo. Su característica principal era ese gorro rojo, que se decía que también al atrapar a alguna víctima, al cometer algún asesinato, lo primero que pintaba era el gorro. O sea, lo volvía a repasar en cuanto a su color. Entonces era como la máxima característica, por lo que la gente lo conocía, por lo que se hizo conocido. La personalidad de Gorro Rojo era extremadamente inteligente, era astuto, siempre estaba planeando sus próximos movimientos. Ya sea asesino, humano, duende, siempre era un ser que siempre estaba planeando sus próximos golpes, era un asesino serial, no descansaba. Su obsesión era la sangre, siempre tenía que estar pensando en su próxima obra de arte para poder llevar a cabo más asesinatos. Entonces era como una especie de vampiro que siempre estaba en búsqueda de nuevas víctimas, y esto lo hacía mucho más peligroso. En cuanto a lo artístico, a pesar de su naturaleza siniestra, Gorro Rojo era un artista absolutamente talentoso, y se decía que sus obras de arte eran verdaderas obras maestras, eran algo apoteósicos, eran muy bien ejecutadas. En otras versiones, las características físicas son las siguientes: era bajo y corpulento, el cabello era alborotado y gris, las manos eran como unas zarpas similares a las de un águila. En otras también lo asimilan como con unas zarpas metálicas, unos guantes metálicos, unas partes como filosas, como si fueran unas cuchillas. Los ojos eran como ascuas de un fuego apagado. Los pies acá eran un poco más siniestros, eran unas botas de hierro. Y andaba con una arma que era una pica vieja para golpear a sus víctimas. El comportamiento es violento, como en todas las versiones, que mata con salvajismo y sin piedad. Era protector, o es protector, ya que vigila las ruinas de los castillos a lo largo de la frontera entre Escocia e Inglaterra. Siempre está en esa línea divisora, es su rango de acción. Es vampírico al mismo tiempo, ya que bebe la sangre de sus víctimas y tiene colmillos afilados para poder hacerse a este líquido, a esta sangre. Entonces viene a ser como una especie de híbrido entre humano, duende, el ser un ser mágico, y una especie de vampiro. Hay como varias connotaciones, ya sea porque la leyenda, la historia hace que todo esto se mezcle, o porque en realidad tiene diferentes personalidades atribuidas. O sea, las debilidades de este duende Gorra Roja son las siguientes: los símbolos sagrados. Al ser ya Inglaterra, Escocia, lugares muy cristianos, muy creyentes en cuanto a esta religión, ya sean cruces, agua bendita, estos objetos, estos talismanes, estas partes del ritualismo, hace que él pueda ser ahuyentado. Y lo mismo que los pasajes de la Biblia, al ser recitados, este ser huye, sale espantado, o sea, se desvanece. Esto es todo hasta este momento por el día de hoy. Si te gustó el contenido, suscríbete, comparte y agrega like. Muchas gracias.